Anoche hubo mal tiempo y los pescadores dicen que pronto habrá una tormenta. Son días oscuros y penumbrosos, y mientras escribo, el sol se esconde tras las gruesas nubes sobre el alto Ketelnes. Todo es gris, salvo la verde hierba, que parece una esmeralda en mitad de la niebla. Grises piedras de tierra, nubes grises matizadas por la luz del sol en la lejana orilla, suspendidas sobre el mar gris, en cuyas aguas sombrías danzan los bancos de arena como figuras grises. El mar golpea con su rugido sobre las arenosas ensenadas, embozado en la neblina que llega hasta tierra. Todo parece tan vasto desde aquí. Las nubes se amontonan como piedras gigantescas y de las aguas surgen ráfagas de viento que resuenan como el presagio de un destino cruel. En la playa, aquí y allá, se mecen oscuras figuras, a veces envueltas por la niebla. Parecen árboles con formas humanas que caminan. Todos los botes de pescadores se dirigen rápidamente a puerto y se elevan y se sumergen en las grandes olas en su ida hacia tierra, escorando. Que Dios nos proteja de la anciana muerte que afila ahora su guadaña. Algún día el ángel de la desolación hará sonar su trompeta para nosotros. Si llegara esta misma noche, que nadie reniegue en contestar su llamada, pues la vida, después de todo, es solo una espera, y la muerte es lo único en lo que verdaderamente podemos confiar. Se acerca rápida. Puede llegar en cualquier momento mientras observamos la vida en el tedio y el asombro, esperando y haciéndonos preguntas. Tal vez está en el viento que sopla allá afuera, en el mar embravecido que trae consigo pérdidas y destrucción, penosas ruinas y corazones tristes. Mirad allá en el horizonte. Hay algo en ese viento, en el eco de su agonía, que resuena, se paladea y reviste el aroma de la muerte. Está en el aire. Siento que ya llega. Respondamos, pues, gozosos a su llamada. Y así, en la lejanía, la silueta de un barco se hace presente frente a la costa. Sus distintivos de origen ruso se agitan sin control delatando un rumbo incierto. Pareciera que se ha dado cuenta de que viene la tormenta, pero no se puede decidir a navegar hacia el norte al mar abierto o guarecerse aquí. Maniobra de manera excéntrica. Tal parece que no obedece a las manos sobre el timón. Cambia con cualquier golpe de viento. Sin duda, sabremos más de él antes de que llegue la mañana. Sin duda, trae consigo una historia. Recorte del Daily Graph, 8 de agosto, corresponsalía de Whitby. Una de las tormentas más fuertes y repentinas que se recuerdan ha provocado todo tipo de extraños fenómenos. En los últimos días el clima, un tanto bochornoso, no delataba nada excepcional para el mes de agosto. La noche del sábado fue tan buena como cualquier otra, y hubo incluso festejos desde los bosques de Mulgrave a la bahía de Robin Hood, hasta los alrededores de Whitby.
Los vapores Emma y Scarborough hicieron numerosos viajes a lo largo de la costa. Las gentes iban y venían contemplando el delicado atardecer, cuando de manera inesperada algunos de los curiosos que frecuentan el cementerio de la iglesia de Eastcliff contemplaron desde su posición prominente el mar visible hacia el norte y hacia el este, y llamaron la atención un grupo de nubes alargadas, muy altas en el cielo hacia el noroeste. El viento estaba soplando desde el suroeste, en un grado suave que en el lenguaje barométrico es calificado como segundo, brisa ligera. El guardacostas de turno hizo inmediatamente el informe, y un anciano pescador, que durante más de medio siglo ha hecho observaciones del tiempo desde Eastcliff, predijo de una manera enfática la llegada de una repentina tormenta. La puesta del sol fue tan bella, tan grandiosa en sus masas de nubes coloreadas, que las gentes se reunieron a lo largo del acantilado en el cementerio de la vieja iglesia para gozar de semejante belleza. Antes de que el sol se hundiera detrás de la negra masa de Kettleness, encontrándose abiertamente de babor a estribor sobre el cielo del oeste, su ruta de descenso fue marcada por una miríada de nubes de todos los colores del celaje, rojas, moradas, rosas, verdes y violetas, con todos los matices posibles de dorados. Había aquí y allá masas de nubes no muy grandes, pero notoriamente de un negro absoluto, en toda clase de figuras, algunas solo delineadas y otras como colosales siluetas. La vista de aquel paisaje no fue desaprovechada por los pintores, y no me cabe ninguna duda de que algunos esbozos del preludio a una gran tormenta adornarán las paredes de las más ilustres casas de la región en unos meses. Más de un capitán decidió en aquellos momentos y en aquel lugar que sus barcos permanecerían en el puerto hasta que hubiera pasado la tormenta. Por la noche, el viento amainó por completo, y en la medianoche ya había una calma cargada de bochornoso calor, de esa intensidad prevaleciente que al acercarse el trueno afecta a las personas de naturaleza sensible. Había muy pocas luces en el mar, pues hasta los vapores costeños, que suelen navegar muy cerca de la orilla, se mantuvieron mar adentro, y solo unos pocos barcos de pesca habían salido a faenar. La única embarcación que destacaba en el mar era una goleta extranjera. Tenía desplegado todo su velamen y parecía dirigirse hacia el oeste. La testarudez o ignorancia de su tripulación fue un tema exhaustivamente comentado mientras permaneció a la vista. Se hicieron esfuerzos por enviarle señales para que arriara en vista del peligro. Pero antes de que llegara la noche, seguían abiertas, ondeando ociosamente mientras la embarcación permanecía ajena al inminente temporal sobre las encrespadas olas del mar, tan ociosa como un barco sobre un océano pintado en un cuadro. Poco antes de las 10 de la noche, la quietud del viento se hizo bastante opresiva. El silencio era tan marcado que el balido de una oveja tierra adentro o el ladrido de un perro en el pueblo se escuchaban distintamente. La banda que tocaba en el muelle una vivaracha marcha francesa provocaba cierta disonancia con la armonía del silencio de la naturaleza. Poco después de medianoche, llegó un extraño sonido desde el mar. En lo alto se escuchó el retumbar tenue y hueco de los cielos. Sin previo aviso irrumpió la tempestad, con una rapidez que en aquellos momentos parecía increíble. Todo en aquel paisaje se volvió de inmediato convulso. Las olas se elevaron crecientes y furiosas, cada una sobrepasando a la anterior. En muy pocos minutos el mar rugía, devorándolo como un monstruo. Olas de crestas blancas golpearon salvajemente la arena de las playas, se lanzaban contra los pronunciados acantilados. Otras se quebraban sobre los muelles y barrían con su espuma las linternas de los faros que se levantaban en el puerto de Whitby. El viento era abrumador. Soplaba con tal fuerza que incluso a los hombres más fuertes les costaba mantenerse en pie y se sujetaban con un desesperado abrazo de los puntales de acero.
Fue necesario hacer que la masa de curiosos desalojara por completo los muelles, o de otra manera las desgracias de la noche habrían aumentado considerablemente. Y por si fueran pocas las dificultades, los peligros que se cernían sobre la localidad, la niebla marina lo invadió todo en tierra. Nubes blancas y húmedas que avanzaban como fantasmas de silueta interminable, húmedos, vaporosos y fríos. Solo un pequeño esfuerzo de la imaginación era necesario para pensar que los espíritus perdidos en el mar estaban tocando a sus cofrades vivientes con las viscosas manos de la muerte, y más de uno sintió temblores y escalofríos a un tiempo que las espirales de niebla marina se alzaban tierra adentro. Por unos instantes la niebla se aclaró. Se podía ver el mar a cierta distancia, a la luz de los relámpagos, que ahora se sucedían con mayor frecuencia, seguidos por repentinos estrépitos de truenos, tan horrísonos que todo el cielo parecía temblar bajo el golpe de la tormenta. Algunas de las escenas eran de grandiosidad inconmensurable y absorbente, y el mar, levantándose tan alto como las montañas, lanzaba al cielo grandes masas de espuma blanca que la tempestad parecía recoger y desperdigar por todas partes. Aquí y allá, un bote pescador con las velas rasgadas, navegando desesperadamente en busca de refugio ante el peligro. De vez en cuando las blancas alas de un ave marina ondeaban por la tormenta, y en la cúspide de Eastcliff, el nuevo reflector se preparaba para entrar en acción. Todavía no había sido probado. Los trabajadores encargados lo pusieron en posición, y en las pausas de la niebla que se nos venía encima, barrieron con él la superficie del mar. Una o dos veces prestó el más eficiente de los servicios, como cuando un barco de pesca, con la borda bajo el agua, se precipitó hacia el puerto, esquivando, gracias a la guía de la luz protectora, el peligro de chocar contra los muelles. Cada vez que un bote lograba llegar a salvo al puerto, había un grito de júbilo de la muchedumbre congregada en la orilla, un grito que por un momento parecía sobresalir del ventarrón, pero que era finalmente opacado por su empuje. Al poco tiempo, el reflector descubrió a alguna distancia una goleta con todas sus velas desplegadas, aparentemente el mismo navío que había sido avistado tiempo antes, esa misma noche. A esas horas, el viento había retrocedido hacia el este, y un temblor recorrió a todos los espectadores del acantilado cuando presenciaron el terrible peligro en el que se encontraba la nave. Entre ella y el puerto había un gran arrecife plano, sobre el cual han chocado de tiempo en tiempo tantos buenos barcos, y que con el viento soplando en esa dirección sería un obstáculo casi imposible de franquear en caso de que intentase ganar la entrada del puerto. Ya era casi la hora de la marea alta, pero las olas eran tan impetuosas que en sus senos casi se hacían visibles las arenas de la playa, y la goleta, con todas las velas desplegadas, se precipitaba con una velocidad tal que, en palabras de un viejo lobo de mar, debía de llegar a alguna parte, aunque solo fuese al infierno. Luego llegó otra ráfaga de niebla marina, más espesa que todas las anteriores. Una masa de neblina húmeda que pareció envolver a todas las cosas como un sudario gris, y tan solo dejaba escuchar, pues el ruido de la tempestad, el estallido de los truenos y el retumbar de las poderosas oleadas que llegaban a través del húmedo ambiente eran más fuertes que nunca. Los rayos del reflector se mantuvieron fijos en la boca del puerto, a través del muelle del este, donde se esperaba el choque, y los hombres contuvieron la respiración. Repentinamente, el viento cambió hacia el noroeste, y el resto de la niebla marina se diluyó. Entonces, como un milagro, entre los muelles, levantándose de ola en ola a medida que avanzaba a gran velocidad, entró la extraña goleta con todas sus velas desplegadas y alcanzó el santuario del puerto. El reflector la siguió,
y un escalofrío recorrió a todos los que la vieron, pues atado al timón había un cuerpo con la cabeza caída que se balanceaba horriblemente hacia uno y otro lado con cada movimiento del barco. No se podía ver ninguna otra forma sobre cubierta. Un gran estado de reverencia y temor sobrecogió a todos cuando vieron que el barco, como por milagro, había encontrado puerto, guiado solamente por las manos de un hombre muerto. Sin embargo, todo se llevó a cabo frenéticamente, más de lo que tardo en escribir estas palabras. La goleta no se detuvo, sino que, navegando velozmente a través del puerto, embistió en un banco de arena, lavado por muchas mareas y muchas tormentas, situado en la esquina sureste del muelle que sobresale bajo East Cliff y que localmente es conocido como el muelle de Tate Hill. Por supuesto que cuando la nave embistió contra el montón de arena, se produjo una sacudida considerable. Cada verga, lazo y montante sufrió la sacudida y una parte del mástil principal se vino abajo. Pero lo más extraño de todo fue que en el mismo instante en que tocó la orilla, un perro inmenso saltó a cubierta desde abajo y, como si hubiese sido proyectado por el golpe, corrió hacia adelante y saltó desde la proa hacia la arena. Iba directamente hacia el empinado acantilado donde el cementerio de la iglesia cuelga sobre la callejuela que va hacia el muelle del este, tan pronunciadamente que algunas de las lápidas se proyectan sobre el acantilado y desaparecen en la oscuridad, que parecía intensificada justamente más allá de la luz del reflector. Sucedió que por casualidad en aquellos momentos no había nadie en el muelle de Tate Hill, pues todos aquellos cuyas casas se encontraban en la proximidad permanecían en sus camas, ajenos a aquel espectáculo siniestro, o habían subido a las alturas para ver mejor. Por eso, el capitán del guardacostas de turno, en el lado este del puerto, que de inmediato corrió hacia el pequeño muelle, fue el primero que pudo subir a bordo. Los hombres que manejaban el reflector, después de escudriñar la entrada al puerto sin ver nada, dirigieron la luz hacia el buque abandonado y lo mantuvieron allí. El capitán del guardacostas corrió sobre la cubierta de popa y cuando llegó al lado de la rueda se inclinó para examinarla y retrocedió de pronto, como si estuviera bajo una fuerte conmoción. Esto llamó la atención general y un buen número de personas comenzaron a correr. Es un buen trecho el que hay desde West Cliff, pasando por el puente de Drawbridge hasta el muelle de Tate Hill, pero su corresponsal es un corredor bastante bueno, así que llegué con buena ventaja. Sin embargo, una vez allí, encontré en el muelle a una muchedumbre que ya se había reunido y a la cual el capitán del guardacostas y la policía no permitían subir a bordo. Por cortesía del jefe de marineros, se me permitió, como corresponsal que soy, subir a bordo, y fui uno de los del pequeño grupo que vio al marinero muerto mientras se encontraba todavía atado a la rueda del timón. No era de extrañar que el capitán del guardacostas se hubiera sorprendido o que hubiera sentido temor, pues no es muy común que puedan verse cosas semejantes. El hombre estaba atado de manos, una sobre la otra, a la cabilla de la rueda del timón. Entre su mano derecha y la madera había un crucifijo, y los rosarios con los cuales se encontraba sujeto tanto alrededor de sus puños como de la rueda, fuertemente atados por las cuerdas que lo amarraban. El pobre sujeto parecía haber estado sentado al principio, pero el aleteo y golpeteo de las velas habían hecho sus efectos en el timón de la rueda, y lo arrastraron hacia uno y otro lado, de tal manera que las cuerdas con que estaba atado le habían cortado la carne hasta el hueso. Una detallada descripción del estado del cadáver fue pormenorizada y un médico, el cirujano J.M. Caffin, de East Elliot Place, subió inmediatamente después de mí para declarar, tras hacer un examen, que el hombre debió haber estado muerto por lo menos durante 2 días. En su bolsillo se encontró una botella, cuidadosamente tapada con un corcho y vacía, salvo por un pequeño rollo de papel, que resultó ser el apéndice del diario de bitácora.
El capitán de guardacostas dijo que el hombre debió haber atado sus propias manos, apretando los nudos con sus dientes. El hecho de que el capitán del guardacostas fue el primero en subir a bordo evitaría algunas especulaciones en la corte del almirantazgo, pues los guardacostas no pueden reclamar el derecho de salvamento, aunque pueden optar a otros civiles si son los primeros en encontrar un barco abandonado. Sin embargo, los funcionarios legales se pusieron rápidamente en marcha y un joven estudiante de leyes aseguró en altas y claras voces que los derechos del propietario servirían de poco, siendo retenida su propiedad en contravención a los estatutos de manos muertas, ya que la caña del timón, como emblema, si no es prueba de posesión delegada, es considerada mano muerta. Es innecesario decir que el marinero muerto ha sido reverentemente retirado del lugar donde mantenía su vigilancia y guardia, y ha sido colocado en el depósito de cadáveres a la espera de futuras pesquisas. La repentina tormenta se ha calmado, su ferocidad está menguando, la gente se desperdiga en dirección a sus casas y el cielo está comenzando a enrojecer sobre la campiña de Yorkshire. Enviaré a tiempo para su próxima edición más detalles del barco abandonado que encontró tan milagrosamente la ruta hacia el puerto en medio de aquella terrible tormenta. De agosto. La secuela al extraño arribo del barco abandonado en la tormenta de anoche es casi más asombrosa que el hecho en sí. Resulta que la goleta es rusa, de Varna, y fue bautizada como Demeter. Está llena casi enteramente de lastre de arena, con solo una pequeña cantidad de carga, muchas cajas grandes de madera llenas de tierra. Esta carga estaba consignada a un procurador de Whitby, el señor S.F. Billington, quien esta mañana fue a bordo y tomó posesión formal de los bienes consignados a su nombre. El cónsul ruso, actuando por el lado del embarque, tomó posesión formal del barco y pagó todos los impuestos portuarios. No se habla de otra cosa. Los empleados del Ministerio de Comercio han sido exageradamente escrupulosos en comprobar que todos los trámites legales se cumplan de acuerdo con las disposiciones vigentes. Como el asunto parece que va a ser un milagro de 9 días, están evidentemente determinados a que no exista causa para mayores complicaciones. Se ha dejado notar el interés por el perro que saltó a tierra cuando el barco encalló, y más de un miembro de la APCA, de notable influencia aquí en Whitby, ha tratado de hacerse cargo del animal, pero para desconsuelo general no ha sido posible encontrarlo en ningún lado. Más bien, parece que ha desaparecido por completo del pueblo. Puede ser que se encontrara aterrorizado y que haya corrido a refugiarse en los pantanos, donde posiblemente está todavía escondido. Algunos muestran su miedo ante esta última posibilidad. Podría ser que después se convirtiera en un peligro, ya que evidentemente se trata de una bestia feroz. De hecho, muy temprano esta mañana, un perro grande, un mastín mestizo perteneciente a un comerciante de carbón cercano al muelle de Tate Hill, apareció muerto en el camino situado enfrente del patio de su dueño. Se había enzarzado en alguna pelea y manifiestamente tuvo a un oponente salvaje, pues tenía la garganta desgarrada y su vientre estaba abierto como por una garra salvaje. Más tarde, por amabilidad del inspector del Ministerio de Comercio, se me ha permitido que eche una mirada al cuaderno de bitácora del Demeter, que está en orden hasta hace 3 días, pero
no contenía nada de especial interés, excepto lo relativo a los hechos de hombres desaparecidos. El gran misterio, sin embargo, se sugiere en el papel encontrado en el interior de la botella, que fue presentado hoy durante las investigaciones. Puedo asegurarles que relata una historia de lo más inquietante y extraña. Al no haber motivos para guardar secreto, se me permite, pues, que los use y les envíe a ustedes un relato detallado, omitiendo simplemente detalles técnicos de marinería y sobrecargo. Casi parece como si el capitán hubiese sido sobrecogido por una especie de manía persecutoria y que ésta se continuara desarrollando persistentemente durante el viaje. Por supuesto, mi aseveración debe ser tomada con cuidado, porque estoy escribiendo según lo dictado por un empleado del cónsul ruso, quien amablemente traduce para mí, pues poco tiempo se nos ha dado para actualizar la información de este inusitado misterio. Cuaderno de bitácora del Demeter, de Berna a Whitby, 18 de julio. Están pasando cosas tan extrañas que he decidido mantener de aquí en adelante una detallada información hasta que lleguemos a tierra. El 6 de julio terminamos de embarcar el cargamento, arena y cajas con tierra. Por la tarde zarpamos. El viento soplaba del este, fresco. El 11 de julio al amanecer entramos al Bósforo. Subieron a bordo empleados turcos de la aduana. Hubo propinas y todo parecía correcto. Reanudamos viaje al atardecer. El 12 de julio, a través de los Dardanelos, más empleados de aduana y barco insignia del escuadrón de guardia. Otra vez propinas. El trabajo de los oficiales fue escrupuloso y rápido. Querían deshacerse de nosotros con prontitud. Al anochecer, pasamos al archipiélago. El 13 de julio pasamos Cabo Matapán. La tripulación se encuentra insatisfecha por algo. Parece asustada, pero no dicen por qué. El 14 de julio estuve un tanto ansioso. Todos los hombres son de confianza y han navegado conmigo otras veces. El piloto tampoco pudo averiguar lo que le sucedía a la tripulación. Solo dijeron que había algo en el barco mientras se persignaban. El piloto perdió los estribos con uno de ellos aquel día y le dio un puñetazo. Esperaba que hubiera consecuencias, pero ahora mismo más tranquilo. El 16 de julio el piloto informó en la mañana de la ausencia de uno de los tripulantes. Petrovsky había desaparecido. No pudo dar más datos. Tomó guardia a babor a las 8 campanadas. Anoche fue relevado por Abramov, pero no llegó a acostarse en su litera. Los hombres, muy deprimidos, dijeron que esperaban algo parecido, pero no dieron más detalles, salvo de nuevo que había algo a bordo. El piloto está perdiendo la paciencia. Temo más incidentes enojosos. El 17 de julio, ayer, uno de los hombres, Olgaren, llegó a mi cabina y de una manera confidencial y temerosa me dijo que él pensaba que había un extraño a bordo. Me contó que durante su guardia había estado escondido detrás de la cámara de cubierta, pues había lluvia de tormenta, cuando vio a un hombre alto y delgado. No se parecía a ninguno de la tripulación. Subiendo la escalera de la cámara y caminando hacia adelante sobre cubierta, para después desaparecer. Lo siguió cautelosamente, pero cuando llegó cerca de la proa no encontró a nadie y todas las escotillas estaban cerradas. Le entró un miedo pánico supersticioso. Temo que ese pánico pueda contagiarse a los demás. Adelantándome, hoy haré que registren todo el barco cuidadosamente, de proa a popa. Más tarde, ese mismo día reuní a toda la tripulación y les dije que como ellos evidentemente pensaban que había alguien en el barco, lo registraríamos entero.
El primer oficial se enfadó. Dijo que eso era una tontería, que ceder ante ideas tan absurdas desmoralizaría a todos los hombres. Dijo que él se comprometía a mantenerlos en orden a punta de garrote. Lo dejé encargado del timón, mientras el resto comenzaba la búsqueda. Nos mantuvimos todos juntos, con linternas. No dejamos una esquina sin registrar. Como todo lo que había eran grandes cajas de madera, no pensamos que hubiese resquicios por donde un hombre se pudiera esconder. La tripulación estaba mucho más aliviada cuando terminamos el registro y se dedicaron a sus faenas con alegría. El primer oficial refunfuñó, pero no dijo nada más. El 22 de julio llevábamos una racha de varios días de mal tiempo y todas las manos habían estado ocupadas en las velas. No hubo tiempo para estar asustados. Los hombres parecen haber olvidado sus temores. El piloto ha recuperado el ánimo. Todo marcha bien por el momento. Elogié a los hombres por su magnífica labor durante el mal tiempo. Pasamos Gibraltar y salimos de los estrechos. «24 de julio. Parece que pesa una maldición sobre este barco. Ya teníamos una mano menos, y al entrar en la bahía de Vizcaya con un tiempo de 1000 demonios, otro hombre ha desaparecido durante la noche sin dejar rastro. Como el primero, dejó su guardia y no se lo volvió a ver. El pánico se ha extendido entre la tripulación. Envié una orden aceptando su solicitud de que se hagan guardias dobles. Tienen miedo de estar solos. El piloto está furioso. Temo que pueda haber problemas de nuevo. No dudarán en emplear la violencia si se calientan más los ánimos». «28 de julio. Han sido 4 días de infierno, bamboleándonos en una especie de tifón de vientos tempestuosos. Nadie ha podido dormir. Todos los hombres están cansados. Apenas sabemos cómo organizar las guardias. Ninguno está en condiciones de mantenerse cuerdo. El segundo oficial se ofreció voluntariamente a timonear y hacer guardia, permitiendo así que los hombres pudieran dormir un par de horas. El viento está amainando. El mar se mantiene hostil, pero el barco ha ganado estabilidad. 29 de julio. Otra tragedia. Esta noche tuvimos que hacer guardias de un solo hombre. La tripulación está demasiado cansada para hacerla doble. Cuando la guardia de la mañana subió a cubierta no pudo encontrar a nadie a excepción del piloto. Comenzó a gritar y todos subimos alarmados. Tras un minucioso registro, no se encontró a nadie. Ahora estamos sin segundo oficial y con la tripulación en estado de pánico. El piloto y yo acordamos ir siempre armados de ahora en adelante, pendientes de cualquier detalle sospechoso. 30 de julio. Noche. Todos parecen ansiosos por llegar a Inglaterra. Nos acercamos a la costa y el tiempo es magnífico. Todas las velas están desplegadas. Yo me he retirado por agotamiento. Dormí profundamente, pero fui despertado por el oficial, diciéndome que ambos hombres, el de guardia y el piloto, habían desaparecido. Solo quedamos 2 tripulantes capaces de gobernar el barco. «1 de agosto. 2 días de niebla sin avistar una vela. Había esperado que en el Canal de la Mancha podríamos hacer señales pidiendo auxilio, llegar a cualquier margen de la costa. No nos quedan fuerzas para trabajar las velas. Estamos a merced del viento. No nos atrevemos a arriarlas, quizá no podríamos izarlas de nuevo. Parece que el destino nos arrastra hacia un terrible desenlace. El primer oficial está ahora más desmoralizado que nunca. Su naturaleza recia parece haber trabajado en su interior para quebrantar su espíritu.
Aún quedan aquí hombres capaces de soportar el miedo. Los rusos son trabajadores fuertes y pacientes. Sus mentes estaban preparándose para lo peor. Pero el primer oficial es rumano y su espíritu se ha quebrantado. 2 de agosto, medianoche. Me desperté después de dormitar unos pocos minutos. Escuché un grito estremecedor. Me parecía surgir de alguna parte al otro lado de la puerta. No podía ver nada en la neblina. Corrí a cubierta y choqué contra el primer oficial. Me dijo que también había escuchado el grito. Corrió, pero no había señales del hombre que estaba de guardia. Uno menos. Por los cielos, Señor, ayúdanos. El primer oficial dice que ya debemos haber pasado el estrecho de Dover. En un momento dado se aclaró la niebla y alcanzó a ver North Foreland, en el mismo instante en que se escuchó el grito del hombre. Si es así, estamos ahora en el Mar del Norte y solo Dios puede guiarnos entre la niebla que parece haber cobrado vida. Envuelve el barco como una maldición. Dios, ¿por qué nos has abandonado? ...3 de agosto. A medianoche fui a relevar al hombre en el timón y cuando llegué no encontré a nadie. El viento era firme y navegábamos a su merced. No me atreví a dejar solo el timón. Tuve que gritarle al oficial para llamar su atención. Después de unos segundos subió corriendo a cubierta en sus franelas. Traía los ojos desorbitados y el rostro macilento. Temo que haya perdido la razón. Se acercó a mí y me susurró con voz ronca, colocando su boca cerca de mi oído, como si temiese que el mismo aire nos escuchara. Ahora lo sé. Al hacer guardia anoche lo vi, un hombre alto y delgado, sepulcralmente pálido. Estaba cerca de la proa mirando hacia afuera. Me acerqué a él a rastras y le hundí mi cuchillo, pero este lo atravesó como si estuviera vacío. Al tiempo que hablaba, sacó su cuchillo y empezó a moverlo salvajemente agitando el aire. Luego continuó. Sé que está aquí. Lo encontraré en la bodega, quizás en una de esas cajas. Las desatornillaré una por una. Usted aguante firme el timón. Y con una mirada de advertencia, poniéndose el dedo sobre los labios, se dirigió hacia abajo. El viento presagiaba una peligrosa tormenta y yo no podía dejar el timón. Lo vi salir otra vez a cubierta con una caja de herramientas y una linterna y descender por la escotilla delantera. Sin duda había enloquecido. No tiene sentido que trate de detenerlo. Poco podrá hacer con esas cajas. Así que aquí me quedaré, cuidando el timón y escribiendo estas notas. Solo puedo confiar en Dios y esperar a que la niebla se aclare. Quizá pueda guiar la nave hacia cualquier puerto si el viento acompaña. Arriaré las velas y me quedaré descansando, haciendo señales y pidiendo auxilio. Pronto, esta pesadilla tiene que terminar. Justo cuando estaba comenzando a pensar que el primer oficial podría regresar más calmado, escuché cómo amartillaba algo en la bodega y subió por la escotilla un grito repentino que me heló la sangre. Apareció sobre cubierta como disparado por un arma, completamente enajenado, con los ojos perdidos en un rostro distorsionado por el miedo. «Sálveme», gritaba, y luego miró a su alrededor hacia el manto de neblina. Su horror se transformó en desesperación. Le cambió el semblante y con voz tranquila susurró: «Sería mejor que usted también viniera, capitán, antes de que sea demasiado tarde. Está aquí. Ahora conozco el secreto. El mar me salvará de él. Es todo lo que nos queda». Antes de que pudiera decir una palabra o pudiera adelantarme para detenerlo, deliberadamente se arrojó al mar.
Supongo que ahora yo también conozco el secreto. Quizás fue este loco el que despachó a los hombres uno a uno y ahora él mismo los ha seguido. Que Dios nos ayude. ¿Cómo voy a poder dar parte de todos estos horrores cuando llegue a puerto, si es que consigo llegar? ¿Cuánto será eso? ...4 de agosto. La niebla persiste. El sol no puede atravesarla. Sé que el sol ha ascendido porque soy marinero, pero su manto lo inunda todo. No me atrevo a ir abajo, no me atrevo a abandonar el timón. Así que he pasado aquí toda la noche y entre la velada oscuridad lo vi. Por fin lo vi. A él. Que Dios me perdone. El oficial tenía razón al saltar por la borda. Era mejor morir como un hombre. La muerte de un marinero en las azules aguas del mar no puede ser objetada por nadie. Pero yo soy el capitán y no puedo abandonar mi barco. Tan solo intentar frustrar los planes de ese demonio. Pues cuando las fuerzas comiencen a flaquear, ataré mis manos al timón y junto a ellas aferraré algo que él no pueda tocar. Y entonces, sin importar el buen o mal viento, salvaré mi alma y mi honor de capitán. Me estoy debilitando. La noche se acerca. Si naufragamos, tal vez se encuentre esta botella y aquellos que me encuentren comprenderán. Todos los hombres sabrán que he sido fiel a mi juramento. Que Dios y la Virgen Santísima y los santos ayuden a esta pobre alma ignorante que solo trata de cumplir con su deber. Aquí termina su testimonio. Por supuesto, el veredicto fue de absolución. No hay evidencia que aducir. Y si fue el hombre mismo quien cometió los asesinatos o no fue él, es algo que nadie puede atestiguar. El pueblo sostiene casi universalmente que el capitán es simplemente un héroe y se le va a enterrar con todos los honores. Ya está arreglado que su cuerpo sea llevado a lo largo del Esk y luego traído de regreso hasta el muelle de Tate Hill, subido por la escalinata hasta la abadía y dispuesto que se le entierre en el cementerio de la iglesia sobre el acantilado. Los propietarios de más de 100 barcazas ya han dado sus nombres, señalando que desean seguir el cortejo fúnebre del capitán. Sigue sin haber rastro del inmenso perro. La tristeza se ha adueñado de las gentes. Algunos incluso han expresado su intención de adoptarlo si se le encuentra. Mañana será el funeral. Así cerraremos quizá, de algún modo, el extraño misterio del mar.
¿Les ha gustado el relato, amigos? Una historia terrible, la de los tripulantes del Demeter, ¿no creen? Sin duda este capítulo de la novela de Stoker es uno de los más emblemáticos y angustiosos por su capacidad para dejar perplejo al lector ante los poderes y maldiciones que acompañan la presencia del conde. Sebastián Beringhelli nos ofrece un análisis detallado de este fragmento de la novela en su famosa web, El Espejo Gótico, donde evidenciamos las connotaciones simbólicas del propio nombre de la embarcación, pues Demeter era la diosa griega de la fertilidad y la cosecha, que rescató a su hija Perséfone del secuestro en el inframundo por parte de Hades. Este mito es una alegoría de la siembra de la semilla de maíz, que simboliza además el ciclo de fertilidad en el que la vida emerge de la muerte. Demeter viaja al inframundo, Valaquia, la tierra del conde, pero no trae consigo la fertilidad, sino más bien la semilla del mal, representada por Drácula, durmiendo en su cajón repleto de arena. El Demeter y lo que sucede a bordo presagian muchos elementos del resto de la novela en un punto en el que el propio Drácula todavía está ocluido por la narrativa. Los pobres desgraciados de Whitby no saben que un vampiro se aproxima, pero el lector ya ha descifrado la premisa de la historia y está en condiciones de interpretar el oscuro registro del capitán del Demeter. Bram Stoker estaba fascinado por las historias del mar. Su interés es evidente en sus notas de investigación para Drácula. De hecho, el episodio del Demeter y Whitby es el que contiene más material de investigación. Bram Stoker fue meticuloso. Recopiló información sobre el clima costero, la terminología náutica, los naufragios, las leyendas locales y documentos de la Guardia Costera. Incluso habló personalmente con los lugareños. Si no hubiera pasado sus vacaciones de verano en Whitby en 1890, Drácula habría tomado una forma completamente diferente. Por supuesto, la mayor parte de la acción transcurre en Londres y Transilvania, pero Whitby, el puerto de destino del Demeter, es esencial para la historia. Si solo tomamos como referencia la cantidad de notas de Bram Stoker, el viaje y la llegada del Demeter merecen más atención que la que le han dado los eruditos hasta ahora. En la novela gótica, los barcos funcionan como los castillos. Las abadías o las viejas mansiones situadas en áreas remotas, lejos de las poblaciones, son espacios amplios pero claustrofóbicos al mismo tiempo, donde se acentúan los efectos psicológicos del aislamiento. En este contexto, el barco y la casa embrujada se comportan como organismos vivos que se alimentan de sus ocupantes o bien brindan resguardo para que lo sobrenatural exista en su interior. En palabras de Foucault, el barco es un trozo de espacio flotante, un lugar sin lugar que existe por sí mismo, que se cierra sobre sí mismo y al mismo tiempo se entrega a la infinidad del mar. En la literatura gótica, los barcos, como los castillos y las abadías, pueden convertirse en un sistema autónomo y opresivo, gobernado por sus propias reglas internas. Tampoco debemos olvidar que el uso de los barcos en la novela gótica se apoya en la precariedad y la peligrosidad de la navegación en aquellos años. Los marineros no se contaban ni entre los vivos ni entre los muertos, precisamente porque su trabajo consistía en desafiar los confines de la vida y la muerte en todo momento. Estar en el mar, dentro de la novela gótica, es estar tanto vivo como muerto, entre dos estados de existencia, y en ese contexto, Drácula, la novela, literaliza las metáforas del espacio fronterizo. Es un no muerto. El destino de la tripulación no es seguro para los que están en tierra, aunque el lector lo sabe, y el barco en sí está abandonado cuando llega al puerto de Whitby. El Demeter no necesita ser espectral para resonar con las historias de barcos embrujados. Está inspirado además en un barco real, porque Bram Stoker registró en sus notas el caso de una goleta rusa, el Dimitri, que naufragó en el puerto de Whitby en 1885. Esta embarcación entró en puerto accidentalmente y golpeó contra el muelle, pero no hubo mayores consecuencias.
En la novela se presenta este incidente como inusual, aunque está cargado con el significado de la llegada del vampiro y su papel en la causa del accidente. Además, en las notas de investigación de Stoker se incluye una lista de nombres encontrados en las lápidas de Whitby, de marineros y pasajeros perdidos o ahogados desde 1777, que abarca 10 páginas mecanografiadas. Stoker también investigó otros casos escabrosos, por ejemplo, el naufragio del St. John, frente a las costas de Massachusetts en 1849, en el que 145 emigrantes irlandeses perdieron la vida. El caso del Essex, narrado escalofriantemente en la bitácora de a bordo por el primer oficial, Owen Chase, donde los supervivientes recurrieron al canibalismo. Bram Stoker también se interesó por el Mary Celeste, un barco descubierto en 1872, intacto, pacíficamente abandonado, como si su tripulación simplemente se hubiese arrojado al mar. Y por supuesto la leyenda del holandés errante, un barco maldito que acecha eternamente en el Cabo de Buena Esperanza, condenado a no volver a casa ni a llegar a puerto. No puede volver a reunirse en tierra, no puede hundirse. Es como un vampiro que existe en perpetua frontera, ni vivo ni muerto. Y mientras reflexionamos sobre estas y otras inquietantes cuestiones, recuerden que pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.ivox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular, sin el cual este relato no habría sido posible. Si quieren formar parte de nuestro culto primigenio, recuerden en visitar el perfil de iVoox de Noviembre Nocturno y pulsar sobre el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizás algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde noviembre.